Todo cambia, uno ha escuchado esa frase, ¿no? Es que todo cambia, los tiempos pasados son mejores, pero es cierto, todo cambia. Si no, usted busque sus fotografías, bien sean físicas o digitales, de hace años. Algunos estamos más rellenitos, por no decir gordos. Algunos teníamos el cabello diferente, el corte diferente. Algunos vestíamos bota campana y el peinado de Alf. No sé si en Venezuela eso estuvo de moda, pero aquí pegó duro el peinado de Alf. Eso era, y uno ve esas fotos hoy día y uno dice, ¿y yo cómo me fui a peinar así? Pero era como lo que estaba de moda en ese momento. Existen dos tipos de cambio. No le hablo del cambio monetario, que también está de moda, pero sí existen dos tipos de cambio. El cambio natural y un cambio que es provocado. Me explico. El cambio natural es, por ejemplo, que los niños cambian de dientes. Ningún niño dice, mamá, mire, yo te tengo que decir que yo no quiero cambiar de dientes. Quiera o no quiera, el niño va a soltar sus dientes de leche. Y todos tenemos esa desastrosa foto muecos. Y mamá como que le parecía maravilloso ver que uno mueco saliera en las fotos. Eso es un cambio natural, un cambio que se da. Todos a los 12, 13, 14 años empezamos a que nos salgan los gallos. Y empezamos a hablar y todos cambiamos de voz, ¿verdad que sí? Entonces ya queda uno con la voz. Eso, no hay adolescente que diga, ay, yo no quiero cambiar de voz. Vas a cambiar de voz. Las niñas tienen un cambio en su fisiología, obviamente crece el busto, viene el ciclo menstrual. Los muchachos entonces la barba, el acné, cosas así, todo cambia. En ese sentido, el cambio natural es algo que no es voluntario, es algo que es externo, es algo que pasa. Hablemos o sigamos hablando de la naturaleza. No sé quiénes han visto las serpientes, las culebras, cambian y es como si les quitaran un forro. No pude hacerlo ayer por temas de la logística donde estábamos, pero quería mostrarles una fotografía o un video donde se cambia, es como si usted tuviera un forro y cada X tiempo las serpientes se quitan el forro, como sacar una lámina, como sacarle un guante, como quitarle un vestido. Usted lo puede ver más, ojalá incluso lo haga. Es natural el desprendimiento de la piel vieja en las serpientes, pero es estresante para la misma serpiente, pues se incomoda y todo eso. Las serpientes jóvenes cambian rápidamente y con más frecuencia. Cambian 2 o 3 veces en el año las serpientes jóvenes de piel, toda su piel, como un cascarón, como pelar, no sé, un banano, que queda ahí como tal la cáscara. Eso les pasa a las serpientes. A las serpientes más viejitas, como la serpiente de tierra caliente, que cuando se ríe se le ven los dientes, por si no habías entendido la referencia. A esa serpiente más viejita cambia por ahí una vez al año o algo así, pero a la larga todas cambian. Las serpientes adultas lo hacen con menos frecuencia y son más resistentes al cambio. Bien, eso es el cambio natural. Ahora yo le dije que hay dos tipos de cambio, el natural y el provocado. Dice la leyenda, es una leyenda, que las águilas generalmente viven 70 años más o menos, eso sí es cierto. Pero la leyenda dice que más o menos a los 40 años el águila necesita renovarse y que ciertas águilas, no todas, dice la leyenda, toman su pico contra las piedras y empiezan a romper el pico y a desprenderlo porque se ha debilitado, porque se ha envejecido, etcétera. Y que duran días sin un pico bueno, sino más bien como el pedazo de pico que tenía y lo que le está empezando a salir. Bien. Cuando le sale el pico nuevo, con ese pico nuevo desprende, arranca sus garras. Recuerde que las águilas cazan, son rapaces, o sea, ellas van a mucha altura y ven, no sé, un conejo y pueden levantar hasta becerros y cosas muy grandes con sus garras. Entonces dice la leyenda que desprenden sus garras para que finalmente cuando tienen garras nuevas empiezan a desprender sus plumas, algunas envejecidas, algunas agrietadas, algunas rotas, y que de hecho eso sí lo dice Isaías, que los que confían en el Señor tendrán nuevas fuerzas como las águilas, que se remontarán por las alturas, caminarán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán, etc. Eso es en sí mismo una leyenda, pero el punto es que ese es un cambio diferente, es un cambio provocado.
es algo obligatorio, es algo que ella decidió, es algo que el águila generó. Conclusión de esta apertura es que lo único constante en la vida es el cambio. Parece contradictoria esa frase. O sea, lo único constante es el cambio. Lo vimos en la pandemia. La pandemia nos cambió a todos la forma de trabajar, la forma de estudiar, la forma de comunicarnos, la forma de relacionarnos. ¿Verdad que sí? Llevamos más de 2 años en eso, eso ya es bien sabido, no me pienso extender en eso. El cambio natural se da por factores externos. Es una reacción del ser humano al cambio del entorno, como lo que vimos en la pandemia. Pero el cambio provocado es una decisión que tiene un alto costo, como lo que le dije del águila como tal. Para entrar en materia, le hago una pregunta. No me responda, pero piense en esa respuesta. Todos los que estamos aquí, empezando por mí, hoy, 30 de julio del año 2022. Perdón, por eso, gracias. 31 de julio del año 2022. Todos los que estamos aquí queremos cambiar algo. Decimos, no, yo debo comer menos, yo debo decirle más a mis familiares que los amo, yo debo perdonar, yo debo trabajar más, dejar de dormir tanto o lo que sea. Todos los que estamos en este recinto, en este momento, estoy completamente seguro que algo tenemos por cambiar. Nadie dice acá, no, yo estoy perfecto. No. Si alguien es así de valiente, levante su mano para que me firme la Biblia, por favor, porque yo creo que es algo que todos necesitamos de alguna forma, en alguna medida mejor, cambiar. Bien, el cambio natural, como el de la serpiente, se da o no se da, y para eso necesitamos ser flexibles, y ahí ya es donde vamos a ir aterrizando cosas. Como el cambio se va a dar, por ejemplo, si tú trabajas en una empresa, en algún momento la empresa dice, vamos a cambiar la administración, vamos a cambiar la oficina, vamos a cambiar el horario, y si tú no eres capaz de, como la serpiente, ser flexible, entonces vas a tener problemas. No es que siempre lo hemos hecho así, no sé qué. No, pero ahora el jefe dice que ahora hay que hacerlo así, ahora hay que reportarlo, ahora hay que pedir el permiso por el celular, ahora hay que ir a la aplicación, lo que sea. Entonces, si uno no es flexible, empieza a tener problemas. Estoy siendo claro, ¿verdad? Si uno no es flexible, anteriormente habían muchas cosas que eran A, B, C y punto. Hoy día hay variedad, hoy día hay muchas formas de hacerlo. Las estructuras rígidas lastiman. Es decir, si la serpiente, que tiene casi como una recubierta viscosa, húmeda, es muy seca y muy tiesa, pues ese cambio de piel va a ser doloroso para ella. Entonces, si tú eres el papá de una familia y todos te están diciendo, oye papá, cambiemos esto, oiga mamá, es que usted sí, mucha cantaleta, mi amor, por favor, téngale paciencia a los niños, eso ya no es pegarles con la chapa de la correa, eso era antes, ahora hay que hablar con ellos. No, es que a mí me crearon así. No, mi amor, pero ya ellos no comen entero, ellos ya piensan, por favor, hable con ellos. Si usted es así casi como un policía, como un militar, aún los militares han cambiado muchas de sus prácticas, pero si usted se mantiene así firme, va a lastimar tarde o temprano. ¿Me sigue? Va a lastimar, necesita flexibilidad, no necesita bajar los estándares, no necesita cambiar ni siquiera las reglas, básicamente necesita ser flexible para adaptarse. Y en el cambio provocado, como el del águila, necesitamos obligarnos. Las mismas circunstancias, las mismas crisis nos obligan a cambiar. El negocio, por ejemplo, las comidas rápidas que en la pandemia no evolucionaron al domicilio, casi que se extinguieron, ¿verdad que sí? Las personas que no, todos de una u otra forma, hasta en la iglesia nos tocó ampliar las megas del internet o tener internet, porque si no lo tenías, pues no podía trabajar, no podía cargar los pedidos, no podía hacer una serie de cosas. ¿Bien? Entonces, el tema aquí, y es la gran pregunta, y es lo que yo pretendo responder a la luz de la palabra, es ¿por qué no cambiamos? No me responda.
¿Por qué no cambiamos? Yo creo que podemos concluir que a estas alturas muchas veces hemos intentado cambiar y no hemos podido. Ahora sí levante su mano conmigo. Si usted ha intentado cambiar algo y se ha quedado ahí en el intento, levante su manito. Ah, bien, usted es de los míos, de los mismos fracasados que yo, que ha intentado cambiar varias cosas y no ha podido, no lo ha logrado. Vamos a ver a la luz de la palabra por qué no cambiamos. Y antes de ir a la cita, unas respuestas a esa pregunta de por qué no cambiamos. Algunos no cambiamos, atención, algunos no cambiamos básicamente porque no nos hemos dado cuenta. Sinceramente, una persona sinceramente a veces no sabe que tiene que cambiar. Por ejemplo, ¿quién tiene mal aliento? No, no es una pregunta, no digo, ¿quién tiene mal aliento? Sino, una persona que tenga halitosis, una persona que tenga mal aliento, muchas veces no se da cuenta que lo tiene. Somos los de alrededor los que, ay sí hermano, Dios lo bendiga. Bueno es alabar al Señor. Y pocas veces tenemos la valentía o incluso la confianza de decirle, oye, pilas, porque generalmente entre esposos, pues uno sí va y le dice, pilas, ve y cómprate una mentica porque, pues porque uno no quiere que hablen mal de su cónyuge, ¿verdad que sí? Pero el punto es que el mal aliento a veces es involuntario y pues si nadie le dice, el que lo tiene pues es mondragón ahí botando todo eso y pues es casi que inconsciente. Una posible respuesta, ¿por qué no cambiamos? A veces es porque de verdad no nos damos cuenta. A veces los hombres no nos damos cuenta de la importancia que tiene levantar la bendita tapa que tiene el sanitario. A veces no nos damos cuenta. Ustedes no nos creen, pero puede que no nos demos cuenta. No es que seamos malas personas. Sí, somos medio trogloditas, somos medio cavernícolas, pero a veces no pensamos en eso. Entonces, ayúdennos. Pero no con cantaleta, pónganos un letrerito bien amigable en el espejo. Si quieres ser el rey en la noche, levanta el bizcocho, por ejemplo, no sé, algún recordatorio bien inspirador y verá que eso va a lograr algún efecto. Otra posible respuesta a por qué no cambiamos es por el miedo. Muchas veces sí tenemos miedo, sobre todo a ceder el control. Que si yo cambio, por ejemplo, una pareja, entonces ella administra las finanzas, él provee para la casa, por poner ejemplos, y ve que no rinde la plata, no gastamos y gastamos y gastamos y gastamos. Entonces él le dice, mi amor, yo creo que este mes yo voy a administrar. Ella no quiere soltar el control, no porque sea una mala persona, sino porque tiene como miedo. Dice, no, pero no. Y entonces muchas veces no cambiamos por el temor a soltar. ¿Me sigue? Por el temor ay no, es que el control, y ahora qué, y cómo va a ser. Y muchas veces perdemos la oportunidad de hacer mejor las cosas o que otro haga mejor las cosas por ese miedo a estar aferrado, ese deseo de estar aferrado a las cosas como yo las vengo haciendo. Claro, ¿verdad? Una posible respuesta es por miedo a soltar el control. Otros no cambiamos porque no nos damos cuenta o preferimos mejor echarle la culpa al otro. Entonces, ¿usted por qué no cambia su forma de conducir, César? No, es que como David conduce, él es peor. Es un ejemplo, ¿no? Dice, no, yo no cambio mi manera torcida de parquear porque es que si David no la cambia, yo por qué la tengo que cambiar. Y estoy desplazando mi responsabilidad en otro. Cuando el carro UCK834, que está ahí afuera, la responsabilidad de parquearlo, ¿de quién es? Pues mía. Así David lo parquee mal su otro carro que tiene otra placa. Pero así somos. En familia, el hijo a veces no cambia porque la hermana no recogió la loza. Entonces uno de padre le dice, a mí no me interesa, yo necesito que usted recoja su plato. A veces los empleados dicen, no, yo no cambio porque los de producción no han cambiado. ¿No? Los de contabilidad cambian y los de producción tal de plano cambiarán. Como ciudadano, los bogotanos no cambian porque los de Venezuela no cambiaron. Que eso seguramente se ve todo el día en muchas de las cosas que ustedes hacen en las actividades, en su día a día, en el diario vivir. Entonces, a veces no cambiamos por culpar a los demás, por delegar esa responsabilidad que es mía en otros. Y también pensando en posibles respuestas a por qué no cambiamos, algunos dicen, no, pues yo no cambio porque así estoy bien. Entonces es la persona que dura 3 días con el mismo saco, no, pero estoy bien, no me huele.
No, nada, bien. Lleva 5 meses sin cortarse el cabello, parece un micrófono así del afro que tiene. Y la esposa, mi amor, deberías ir al peluquero. Y no, pero yo estoy bien. La persona que se corta las uñas cada Navidad, por ejemplo, y dice, no, pero yo estoy tranquilo, yo estoy bien. Y básicamente asumimos y sobre todo nos aferramos a lo conocido porque o eso genera que se bloqueen hacia el cambio y básicamente no lo acepten. ¿Verdad? Le estoy hablando a personas de carne y hueso que viven las mismas cosas que yo. Muy bien. La principal causa, estas eran posibles respuestas, pero es cierto, hasta la ciencia lo ratifica, es que la principal causa de no cambiar es por los hábitos. Si quieres subraye eso. La principal causa, hay estudios, hay demostraciones, hay evidencias científicas que dicen que una persona no cambia porque tiene hábitos arraigados en su ser que le hacen comportarse de la misma forma siempre. Son los hábitos el problema. Un hábito es una conducta, bien sea buena o una conducta mala. Un buen hábito, cepillarse los dientes 3 veces al día. Un buen hábito, usar la seda dental. Un buen hábito, recoger los pantaloncillos después de bañarse. Muy buenos hábitos. Un mal hábito, fumar. Un mal hábito, dormir hasta las 4 de la tarde. Un mal hábito, trasnocharse mucho para el otro día madrugar. Pues malos hábitos, lo que cuales traerán unas consecuencias. Bien, piense conmigo en lo siguiente. ¿Cuántos se ponen a meditar en la forma como se abrochan la camisa, una camisa? ¿Quién dice, bueno, Señor, te pido que me muestres cómo me abotono el primer botón? Ahora, Señor, con mi mano derecha te pido que me guíes a abotonarme el segundo botón. Padre, ya que estamos entrados en gastos, te pido que mi tercer botón, que nadie quiso uno, eso es, y más si se levantó rápido, ¿verdad? Hay algunos que se abotonan de arriba para abajo. Hay otros que se abotonan de abajo para arriba. Hay algunos que se visten medias, interiores, camiseta, pantalón, etcétera. Hay otros que se visten interior, medias. Esas son cosas en las que ya no pensamos. ¿Estoy siendo claro? Son hábitos, cosas a las que ya no le dedicamos tanta atención. El riesgo, por ejemplo, en la conducción es que es tan familiar un hábito que podemos poner en peligro nuestra propia vida o la de otro, como textear mientras conducimos. Ay, yo ya conduzco con el codo, entonces yo puedo ir manejando el WhatsApp y voy enviando y voy haciendo. Esos son peligrosos. En la cocina, manipular una superficie caliente o estar haciendo, cortando algo y estar pensando por allá, quién sabe en qué, es un riesgo. Coser. Aquí hay una fábrica de confecciones, estar cosiendo y mirando para otro lado cuando los ojos tienen que estar en la tarea. Bien, ya se entiende como tal. La conducta pecaminosa es el resultado de la repetición de ciertas prácticas que con el tiempo se convierten en hábitos y echan raíces en las personas. Y ahí es donde ya conectamos todo lo que venimos hablando. El pecado o los errores que cometo en la vida, como le quieras decir, lo que no le agrada a Dios, es porque tú te has desarrollado o porque usted y yo hemos hecho repetidamente prácticas que con el tiempo se convierten en hábitos y eso echan raíces. Entonces, para una persona que lleve meses o incluso años fumando, ya de su mente ya no le ve, ¿y por qué es tan malo fumar? En la Biblia no dice no fumaréis. Hay algunos hasta atrevidos en ese, pastor, muéstreme en la Biblia donde dice no fumar. Pues obviamente, porque no existían cigarrillos hasta en este siglo. Definitivamente no lo va a decir, pero sí dice que guarde, que cuide el templo del Espíritu Santo. Bueno, de pronto alguno de ustedes dirá, ay, ¿y por qué es malo fumar? Porque produce cáncer, porque mata neuronas, porque puede dañar el pulmón, por si había alguna duda respecto del tema. Para que un hábito cambie, necesitamos entre 21 y 66 días. Atención, estos son datos comprobados. Generalmente para que un hábito empiece a cambiar, usted necesita 21 frecuencias, 21 repeticiones, de 21 a 66 repeticiones.
Por eso, y me corregirán los expertos, una persona, un deportista de alto rendimiento no puede entrenar cada que hay compromiso, partido, cada trimestre, cada que hay eliminatoria. Tiene que ser diario, horas enteras, o no. Estar horas enteras haciendo la misma función, haciendo lo mismo, para que se desarrolle el hábito, la memoria corporal de saltar ya casi sin pensar. Emanuel no dice: Señor, voy a desplazarme en las alturas, voy a vencer la fuerza gravitacional, me voy a sostener en el aire y los voy a rematar. Como no, ella ya lo hace porque le fluye, ¿me sigue? Pero porque hace muchos años viene haciéndolo casi que diariamente, no sé cuántas horas al día. Entonces, un hábito para ser cambiado necesita entre 21 y 66 repeticiones o prácticas continuas. Los hábitos no se erradican, sino que se sustituyen. Entonces, usted tiene el mal hábito de comer azúcar. Mire, hay personas que desayunan con toxicola, le agregan un croissant o un roscón y le echan 3 cucharadas de azúcar al café con el que comen todo eso. ¿Estamos de acuerdo que habría un desorden en el uso del azúcar en su desayuno? Bien. Entonces, puede que ese hábito nunca salga de usted. Lo que ahora necesitamos es sustituir ese hábito por otro. Entonces usted dice: no, ahora yo voy a comerme una frutica, voy a desayunar un juguito de naranja y voy a comerme un pedacito de pan. Algunos están mirándome así como de: pastor, ¿por qué está hablando de eso? Los hábitos no se erradican, sino que se sustituyen por otros. Eso explica, mira, están así. ¿Cuántos no saben montar bicicleta? Nunca aprendieron. Levanten la mano quien no sabe montar. Ah, muy bien, tenemos 2 obras sociales que hacer, 3 obras, 4, uy. Todavía pueden aprender. Pero ¿cuántos, pregunta, cuántos no han montado bicicleta en el último año? No lo han hecho en el último año. Estoy seguro que si ustedes se montan en una bicicleta, así no lo hayan hecho recientemente, van a poder pedalear y mantener el equilibrio. Eso no se olvida. Esa es una forma en la que no se olvida, lo cual demuestra que los hábitos quedan ahí. Lo que pasa es que obviamente no van a pedalear como Rigoberto Urán, pues, porque obviamente no están tan ejercitados. Bien, la parte final, porque todo esto era para demostrar que necesitamos cambiar, algunos pensamientos de por qué no cambiamos y alguna conclusión de no cambiamos porque tenemos hábitos equivocados. El punto final es cómo podemos cambiar. ¿Le interesa eso? ¿Cierto? Todos. ¿Cómo podemos cambiar? Y esto no es una fórmula mágica. Y vaya conmigo en su Biblia al libro de Efesios, Nuevo Testamento, libro de Efesios. Y está el apóstol Pablo, quien fue el que les escribió este mensaje, esta carta a los de Éfeso. Y en el capítulo 4 de Efesios, a partir del versículo 22, de pronto usted ha pasado por ahí varias veces, pero no lo ha identificado, puede que hoy lo identifique. Hay 3 recomendaciones de cómo cambiar. Y esto yo espero que sea muy práctico. Usted se las puede llevar para su casa y las puede poner en práctica. Efesios 4:22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. De pronto no estamos familiarizados con esa forma de conjugar las palabras: vestíos, renovaos y despojaos. En otras palabras, dice: en cuanto a la forma anterior de vivir, es decir, los chismes, los pleitos, las peleas, las contiendas, las mentiras, las murmuraciones, el cigarrillo, el alcohol, el despecho, todas esas cosas son las viejas pasadas de vivir, la vieja forma anterior y pasada de vivir. Es lo que en otras palabras el mismo apóstol llama el viejo hombre, la naturaleza humana, la carne como tal, que nos incita a hacer lo malo. ¿Estamos de acuerdo ahí, verdad? Entonces lo que dice ahí es: en cuanto a esa forma vieja, obsoleta, o lo que necesitas cambiar, despójense, o sea, quítenselo, como si tuviera una vestidura. Quite ese viejo hombre
que está viciado, que está dañado conforme a los deseos engañosos. Es esa naturaleza humana la que ahorita venía de Cibaté y estaba todo despejado y un bendecido se me atraviesa y casi nos chocamos. Yo me le pegué al pito, pero no más. Pero no crea que yo dije, debería como, no, voy para la iglesia y vengo del retiro. Hay personas que no se controlan y por eso hay tantos accidentes y hasta muertos por no controlar esos impulsos. Bien, lo que dice ahí es que esos deseos engañosos son los que nos generan impulsos para hacer lo malo. Una palabra es despojarse, otra palabra es renuévense en el espíritu de su mente, o sea, empiecen a pensar diferente, renovar la mente, renovar la mente. Y tercero, vístanse de un nuevo hombre. Tengan una nueva vestidura creada según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Eso es, y lo que voy a hacer en estos minuticos que quedan es hablarle de esas tres cosas: despojarse, renovar la mente y revestirse. Eso, a la luz de esto que hemos hablado y lo que hemos venido conversando con Dios toda la semana, creo que es una fórmula práctica de cómo usted y yo podemos cambiar. Yo venía ahí manejando y decía, uy Señor, yo tengo que cambiar cosas. Y lo que les dije de la despinchada, yo aquí hablé de 1.8 segundos, lo puse en mi estado de WhatsApp. Muy inspirado con las carreras deportivas, pues mijo, pinchado cuando más lo necesitaba en el campamento, ahí cuando todo el mundo estaba, a ver, hágale. Ay, pero Señor, ¿qué me quieres mostrar? Que baje, remánguese y empiece a despinchar la rueda. Todo esto que uno escucha, todo lo que uno enseña, sobre todo lo tiene que poner en práctica. Despojarse, renovar la mente y vestirse. Creo yo, de verdad pienso que es así, es una fórmula, es una respuesta a la forma, valga la redundancia, como usted puede cambiar, como usted puede transformarse. ¿Le interesa algunos datos respecto de eso? Primero, despojarse. La mayoría de las personas siente deseos de cambiar. Sin embargo, existe un impulso por mantener las cosas como están. Usted lo reconoció conmigo cuando levantó la mano hace unos minutos. Dijo, sí, yo quiero cambiar. Yo quiero cambiar. Pero hay una diferencia entre el querer cambiar y entre el hacerlo. Hay una diferencia entre el querer ser diferente y el materializar, empezar a dar los frutos de ese cambio. A todos nos pasa, por eso hablábamos de que nos frustra. Lo interesante es que una vez que se conforma el hábito, desaparece la conciencia, hacemos las cosas en piloto automático. Entonces, cuando usted dice, por ejemplo, malas palabras, que eso es muy frecuente, sobre todo en los jóvenes, que en una frase siempre están diciendo alguna mala palabra, alguna grosería, entonces ya no lo hacen pensando en decirle que el que lo está escuchando lo quiere agredir, lo quiere ofender, sino que se habitúan a eso. Entonces le sacan, atención, le sacan la mente a lo que están haciendo. Entonces es cuando una persona le escribe a alguien por WhatsApp, yo caiga acá que vamos a tomar unas cuantas porque se murió el rey del despecho y hay que estar tristes y entonces hay que celebrarlo o estar deprimidos o tristes por eso. Y dice, uy, no, claro, hay que, y cae, y gasta hasta lo que no tiene. Conozco personas que gastan hasta lo que no tienen y al otro día, amanecidos, dicen, ay Dios mío, me bebí hasta lo del mercado. Hay una canción muy popular que dice, me bebí hasta lo del mercado, lo gasté en mujeres. Eso es el pan de cada día. Nosotros vivimos muy cerca a lo que en Bogotá se llama Cuadra Picha, que es el sector de la 1 de Mayo con Boyacá. Y cuando venimos muy a las 7 de la mañana para la iglesia, tristemente vemos chicos, jóvenes, mujeres, hombres amanecidos ahí tirados en el piso, completamente, o sea, mal y sin plata porque seguramente se la tiraron. El punto es que le quitamos la mente a las cosas que venimos haciendo. Ya no. Entonces me escriben y me ofrecen y me dicen o llegan los mensajes o ahí sí es el enemigo, propicia las cosas para que yo caiga y yo lo hago casi que sin pensarlo. Bien, despojarse. David, préstame esa chaqueta que está ahí,
esa Hugo Boss que está ahí de 500.000 pesos. Despojarse es tan sencillo como, digamos que esta chaqueta es el viejo hombre, esa naturaleza, ese deseo de pegarle a alguien, de venganza, ese deseo de estar mal, ese deseo, lo que sea. Lo que dice Efesios 4:22, dice, despójense del viejo hombre. Yo estoy seguro, lo creo y así lo he visto, es que ustedes vienen acá a la iglesia y lo que hacen cuando cantamos, cuando decimos santo, cuando estamos frente al altar o lo que estamos haciendo acá es despojarse. Usted no quiere salir de este lugar igual. Usted lo que quiere es dejar aquí en este altar o ahí donde usted está sentado su mal genio, su ganas de tirarlo todo. ¿Me sigue? Y eso está bien, sígalo haciendo, es lo correcto. Y Dios dice, ayer los muchachos hacían en el parque una obra de teatro que se inventaron que es que una línea de atención de Dios. Y entonces llamaban a Dios y Dios les contestaba, línea de atención al cliente, ¿qué necesitas? Dios, perdóneme, otra vez hice lo mismo. Y Dios decía, bueno, sabes que no debes hacerlo. Y fue muy interesante el tema porque así somos. Solamente es redial, marcarle ya al número que tengo, ay Señor, qué pena, volví a caer en lo mismo. Dice el profeta Julio Iglesias, tropecé de nuevo con la misma piedra, que es lo más triste, caemos siempre en lo mismo, pero venimos acá y está bien básicamente a dejarle al Señor ese despojo, esa ropa. El problema es que salimos de la iglesia y decimos, mis hermanos, tomen tintico, salúdense los otros y váyanse, Dios los bendiga. Y muchos, ay, qué bendición de servicio, estuvo buena la alabanza. Ahora sí, buenos días jefe, buenos días. Y salen y se ponen lo mismo. Aló, casi que recogen, la Biblia lo llama, la Biblia es cruda en ocasiones. La Biblia dice que el perro vuelve al vómito. Punto. Usted y yo a veces nos volvemos a poner los trapos sucios que pretendemos enfocadamente correcto, de forma correcta, mejor dejar aquí. Entonces dice ahí, despójese. Ya, entonces nos vamos a despojar. Ahora lo que dice Efesios 4, en lo que estamos es renueve la mente. Y es que el cerebro se hace cargo y el proceso se automatiza. Si eso pasa, nunca vamos a poder hacer que eso desaparezca. Lo que quiero decir es que cuando somos conscientes, entonces, por ejemplo, hoy usted cuando se vaya a ir a la cama y se vaya a poner la pijama, acuérdese de mí, para orar por mí, para que me vaya bien. Pero acuérdese de mí cuando se desabotone su camisa. O, ay, no tengo camisa, ¿me entiende? Cuando se desabotone el cinturón, lo que sea. Y piense un poquito en eso. Cuando usted empieza a pensar las cosas, cuando usted empieza a devolverle la atención a las cosas, esas cosas empiezan a cambiar, cosas empiezan a hacer. Entonces, cuando usted vaya a salir de aquí, de esta reunión en unos momentos, piense en no recoger ese despojo. Piense en esforzarse en no seguir en lo mismo. Y ahí en sí mismo las situaciones empiezan a cambiar. Porque usted ya le metió mente renovada a la situación que está haciendo. Y finalmente, vístase del nuevo hombre. Y ahí es donde yo veo el principal problema, y es que las personas son muy juiciosas. Ese término no es muy popular en Venezuela, me contaron que uno dice, hola, ¿cómo estás? Juicioso. Y eso no, parece que no es frecuente. Aquí sí, usted es muy juicioso en venir y arrepentirse y orarle al Señor y tal, pero no es tan cuidadoso en ahora, como lo dice la palabra, vestirse de un nuevo hombre. ¿Quién me presta una chaqueta cualquiera? Rápidamente, no tan rápido porque de pronto una chaqueta, esa Víctor está bien bonita, bueno, listo. Uy, y blanca y todo, muy bien. Entonces yo me despojé de esta y ahora me he revisto de, esta está mejor todavía, miren, wow. Albita no ha sentido de parte de Dios nada. Se reviste ahora de un nuevo atuendo. Ay, pastor, nos va a dar dotación de chaquetas a todos. No, usted es más inteligente que eso. Lo que ahora usted debería, y es la invitación, es a que usted ahora se vista
Ya no de crítica, ya no de rabia, ya no de venganza, ya no de deseo de hacerle mal, ya no de deseo de que si me la hizo yo se la hago peor, ya no de esos deseos, sino ahora usted se reviste de otras cosas. Se reviste de amor, de paz, de paciencia, de benignidad, de templanza, de dominio propio, de fe. ¿Me sigue? Y cuando usted está revestido de esto, viene el bendecido de la autopista y lo cierra, usted tiene dos opciones. O lo atiende con su viejo hombre o lo atiende revestido de la nueva naturaleza. Ay, que Dios lo bendiga. Pobrecito, debe estar muy en problema. O de pronto el Señor ni se dio cuenta y me echó el carro sin darse cuenta. Claro que yo no creo porque le pité mucho, pero bueno, puede que haya tenido un problema y a veces. ¿Claros ahí? Solamente para terminar, en Efesios 4:25, que es donde estamos, en Efesios 4:22 era donde estábamos, en el versículo 25, ojalá para más adelante, empieza a hacer una lista Pablo y dice: cambien la mentira por la verdad. En el versículo 28 dice: los que robaban ya no roben más y trabajen. En el 29 dice: los que hablan groserías deben vestirse de palabras edificantes. Y en el 31 dice: despójense de amargura, enojo, ira, gritería y malicia, y vístanse de misericordia y perdón. Lo que le quiero decir es que ahí vimos prácticamente, de verdad de forma práctica, como Pablo cierra su mensaje diciendo: pues el que robaba ya no robe más, ahora que trabaje. El que diga malas palabras, que ya no las diga, ahora que todo lo que hable sea edificante. El que tenía rabia, rencor, ira, contienda, pues que se abstenga de eso y empiece a poner en práctica el amor. ¿Cuál sería la fuente para ese revestimiento nuevo? Pues la palabra, y más que eso, el contacto con el Señor Jesús, el contacto con Dios, empezar una relación nueva, una relación diferente. El acercar, el estrechar relaciones con Dios, es decir, si Él es bueno, pues de su bondad me va a dar a mí y de su bondad va a hacer que yo dé frutos buenos. ¿Me ayuda? Gracias. Sí, mire, eso es tan sencillo como que el que anda en la miel, ayúdeme, algo se le pega. Si yo ando con un Dios bueno, se me pega su bondad, sí o sí, se me pega. Si ando con un Dios misericordioso, se me pega la misericordia. Y eso aplica para lo bueno, pero también, si usted se rodea de despechados, si usted se rodea de mentirosos, si usted se rodea de tramposos, de triquiñuelas, pues usted va a terminar haciendo lo mismo. Aló, se vuelve a poner la vestidura antigua.